Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia general sobre estudios en Francia. Entonces, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten los demás participantes para poder comenzar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia sobre los estudios en Francia, esta conferencia general sobre los estudios de maestría en Francia en el marco de del tercer día de tu maestría en Francia 2022. Tengo el gusto de presentarles a mi colega Idalia Martínez, responsable del espacio Campus France de Puebla, quien va a dar esta presentación junto conmigo, Silvana García, del espacio Campus France de Ciudad de México. También nos acompaña, me da mucho gusto presentarles a Yesenia Román, alumna egresada de la Université de Paris, quien nos va a compartir su testimonio al final de esta presentación. Si tienen preguntas para Yesenia o para nosotras, por favor les pido que las coloquen en la sección correspondiente de preguntas y respuestas y no en el chat, para que al final mi colega León Enríquez nos va a hacer favor de compartirnos las más repetidas y también pues las más interesantes para responder en vivo. Bueno, esos son todos los anuncios y sin más vamos a dar inicio a esta presentación. Antes de entrar de lleno en el tema de la maestría, pues les presento quiénes somos nosotros. Campus France, la agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios superiores en Francia, y también somos un servicio de la Embajada de Francia en México. Contamos con 5 oficinas ubicadas a lo largo de todo el país y cada oficina se encarga de gestionar los expedientes y de dar información y asesoría a los estudiantes que estudiaron en esa zona geográfica del país.
Si tienen duda de cuál espacio Campus France es el que les corresponde, siempre lo pueden consultar en nuestra página de internet. Vamos a hablar de qué es Francia antes de tratar el tema de la maestría como tal. Bien, pues Francia es una potencia económica, es la sexta potencia económica en el mundo, y esto pues se traduce en calidad de vida, en una buena calidad de vida, pues al contar con buenos servicios de transporte, servicios públicos en general, etc. Francia también es un líder científico, es uno de los países que invierte más dinero a nivel de Producto Interno Bruto en la investigación científica. Es un país que se destaca, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, con más de 14 medallas Fields y que tiene más de 65 premios Nobel en diferentes áreas de estudio. Francia también es significado de excelencia en la educación superior, con instituciones reconocidas a nivel internacional y pues algunas de ellas posicionadas dentro de las mejores 100, mejores 200 en los rankings internacionales como Times Higher Education, QS, entre otros. Además de esto, pues Francia es un país que cuenta con una riqueza cultural a lo largo de sus 13 regiones. Es uno de los países que tiene más patrimonio de la humanidad declarado así por la UNESCO y pues por lo mismo también es el país más visitado año con año. Francia es además el país del francés, un idioma global que está presente en los 5 continentes, que es lengua oficial de muchos países y lengua de trabajo de organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la Interpol, la Unión Europea, etc. Entonces, incluso si ustedes van a estudiar en inglés, pues seguramente adquirirán conocimientos de francés que después pues les van a abrir puertas profesionales y de otros ámbitos. Francia es además una nación de estudiantes. Esto se debe a que el gobierno tiene como prioridad la atracción de los estudiantes internacionales y pues por ello mismo el estatus de estudiante conlleva beneficios como por ejemplo pues acceso a tarifas preferenciales de vuelos gracias a un programa de la Organización Internacional para las Migraciones. El programa se llama Fit for Students y les permite pues por ejemplo tener equipaje extra sin costo, cambios de vuelo, tarifas preferenciales, etc. Seguridad social gratuita. Todos los estudiantes pueden inscribirse a la Seguridad Social francesa sin ningún costo, que cubre aproximadamente el 60% de sus gastos médicos si los llegaran a tener. Y pues si ustedes quisieran que cubriera más parte de sus gastos médicos, pueden complementarlo con una mutual. Los restaurantes universitarios gestionados por el CRUS, que están ubicados pues en las universidades o en las residencias universitarias y que cuentan con comidas completas desde menos de 4 euros. Incluso durante la pandemia a los estudiantes internacionales pues les costaba 1 euro una comida completa. Entonces pues esto también es una muy buena ayuda. Ayudas económicas para el alojamiento, la Aide Personnalisée au Logement, o mejor conocida como la CAF, que pues es un reembolso que les hacen de lo que pagan de renta, puede ser como del 10 al 60% aproximadamente, es caso por caso, y se solicita estando en Francia cuando ya se cuenta con un contrato al nombre del estudiante. La visa de estudiante les permite trabajar medio tiempo, o más bien 60% del tiempo, aproximadamente 20 horas a la semana, que pues les va a permitir tener un ingreso extra. Con su credencial de estudiante pueden acceder a descuentos estudiantiles en la vida cultural, asociativa, en el transporte, por ejemplo, pues la mayoría de las ciudades propone una tarifa fija y más reducida para los estudiantes. En Francia, generalmente al final de la maestría se hace una práctica profesional de 6 meses y la práctica profesional en Francia cuando es de más de 3 meses es remunerada por ley. Entonces, pues no solamente van a poder ganar experiencia profesional en su área de estudios, sino que también pues van a tener un ingreso extra. Y un permiso de búsqueda de empleo o creación de empresa, se llama Carte de Séjour Recherche d'Emploi Création d'Entreprise, que pueden solicitar una vez obtenido su diploma de máster para justamente pues emprender alguno de estos 2 proyectos. Y bueno, pues estudiar en otro país en general, pero pues en específico esta vez en Francia, les va a permitir adquirir, crecer en muchos ámbitos de su vida, como personal, pues definitivamente pues van a adquirir autonomía, van a ser más independientes, van a tener que adaptarse a otra cultura completamente diferente que pues les va a hacer madurar y les va a hacer ganar pues mucho a nivel personal.
Académicamente, puesto que se van a enfrentar a otra cultura de estudios, una nueva metodología, y pues esto les va a dar una perspectiva diferente de, pues, tanto de su área de estudios como en general. Profesional, ya que las empresas valoran un perfil orientado hacia lo internacional, estudiar en el extranjero no solo porque tengan un diploma de otro país, sino también porque habla de una adaptación pues a otra cultura. Social, porque por supuesto que no solamente se va a estudiar, durante sus estudios también pues van a ser amigos, y estos son lazos que se mantienen y que a veces pues perduran toda la vida. Y cultural, definitivamente, puesto que son otras costumbres, otro idioma, otras tradiciones, y pues van a poder no solamente adquirir lo que consideren que les enriquece, sino pues también compartir su propia cultura. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poco más en el tema de los estudios, vamos a empezar con esta comparativa de los estudios superiores en México y en Francia, que bueno, pues Francia también sigue un modelo europeo, entonces pues este esquema podría estar parecido en otros países europeos. Creo que la principal diferencia que podemos ver aquí es la duración de los estudios a nivel licenciatura. En México estamos acostumbrados a que la licenciatura dura 4 o 5 años, mientras que la licence, que es el grado equivalente en Francia, dura 3 años. La maestría en ambos casos dura 2 años. Cuando ustedes ven M1 y M2, se refiere al primero y al segundo año de maestría, y el doctorado en ambos casos dura de 3 a 6 años. Esto se traduce en que ustedes podrían eventualmente postular al segundo año de maestría directamente si tuvieron 4 o 5 años de estudios en México. No siempre se puede, no todas las instituciones lo permiten, pero algunas sí. Entonces, bueno, ya sería un trabajo de investigación, pero es una posibilidad. Luego del lado derecho pusimos otros diplomas que los pusimos sobre todo para que pudieran ver el grado equivalente. Por ejemplo, el diploma de ingeniero, el diploma de arquitecto, que son formaciones de 5 años, al final confieren un grado de máster. Luego está el Master of Science, que son programas que se ofrecen sobre todo en las grandes escuelas que nos acompañaron, por ejemplo, en este tour de tu maestría en Francia, pues tienen muchas formaciones de Master of Science que son muy valoradas a nivel profesional. Sepan también que México y Francia tienen un convenio mutuo de reconocimiento de diplomas, lo que les permite acceder a la licenciatura, perdón, a la maestría, por ejemplo, en Francia con su diploma de licenciatura mexicano, al doctorado mexicano con su diploma de maestría francesa, etcétera. Entonces, pues no tienen que hacer un trámite extra para poder estudiar en Francia con su diploma mexicano, simplemente postular. Y bueno, dejo la palabra a Idalia para que continúe. Muchas gracias, Silvana. Entonces ya vimos cómo funciona el sistema educativo francés, y pues la pregunta que sigue es ¿qué puedo estudiar? Realmente ustedes pueden estudiar lo que quieran. En Francia van a encontrar programas en todas las áreas del conocimiento. Quizá pues son más frecuentes las personas que estudian management o ingeniería, pero pues también ustedes pueden acceder a programas en los cuales Francia tiene un savoir-faire y una expertise inigualable, como lo es la moda, el diseño, el arte, gastronomía, hotelería. Y también pues hay programas que responden a las necesidades de nuestra sociedad hoy en día, como lo es las energías renovables, la ciencia política, medicina, informática, inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden elegir entre toda la variedad de instituciones y programas que hay en Francia. Y justamente esto va ligado con lo siguiente. Por favor, la siguiente. Los establecimientos. En Francia hay una red sólida. Son 3.500 establecimientos de enseñanza superior y centros de investigación, y se dividen principalmente en 3 grupos. Tenemos las universidades. Entonces, la siguiente, por favor. Podríamos decir que son el equivalente a las universidades públicas aquí en México. Estas son 70 aproximadamente, que están repartidas en todo el territorio francés y que a su vez están compuestas por UFRs, que son Unité de Formación y de Recherche. Por ejemplo, estas facultades de Economía, Gestión, Derecho, Ciencias Políticas, Medicina, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias de Ingeniería, etcétera, que a su vez nos proponen pues programas de licenciatura, maestría y doctorado.
Las universidades públicas pues albergan a la mayor cantidad de estudiantes en Francia, alrededor del 65%, incluidos igual pues los estudiantes internacionales. Los programas ofrecidos son generalmente en francés, aunque pues hay una tendencia a ofrecer igual pues programas enteramente enseñados en inglés. Y bueno, al ser instituciones pues públicas, cuentan con un fuerte recurso por parte del gobierno francés, y eso para nosotros los estudiantes internacionales se traduce en que tenemos pues un costo de estudios ya subvencionado por el gobierno francés. Por ejemplo, un año de maestría nos cuesta 3.770 euros anuales, con la posibilidad de también tener pues una beca de colegiatura, ya sea por parte de la misma universidad o que ustedes postulen a una beca de manera independiente. Ahora, ¿cómo identificamos o cómo sabemos que una universidad es pública? Pues un tip muy fácil es que en el nombre de la universidad va a decir université, o que va a venir igual el nombre de una ciudad o quizá de algún personaje importante en Francia, por ejemplo, la Université Jean Moulin o Paul Valéry en Montpellier. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. El segundo grupo que tenemos pues son las Grandes Écoles, que son instituciones muy prestigiosas que nos ofrecen programas muy profesionalizantes de alto nivel. A su vez, estas instituciones se dividen en dos grupos. Entonces tenemos las escuelas de ingenieros, las Écoles d'Ingénieurs, que son alrededor de 200 y que pueden tener un estatuto sea público o privado. Al estudiar en estas instituciones, nosotros vamos a poder obtener un diploma de ingeniero, ya sea diploma de ingeniero generalista, diploma de ingeniero mecánico, industrial, en ingeniería civil o en el sector agroalimentario. Y bueno, el costo de estos estudios depende mucho del estatuto de la École d'Ingénieurs, ¿de acuerdo? En un segundo grupo tenemos a las escuelas de comercio o business school, que son alrededor de 150 en Francia, que nos van a pues proponer estos MBAs, Masters of Science o Master Specialisé en marketing, comercio, comercialización de productos de lujo, finanzas, etcétera. Para el costo igual pues depende mucho de el precio establecido por estas instituciones, y bueno, en ambos casos pues accedemos a una oferta pues amplia en inglés. Inclusive algunas escuelas igual les proponen cursos de francés para que durante su formación ustedes igual pues desarrollen el conocimiento del francés, y las escuelas cuentan con pues acreditaciones internacionales y pues aparecen igual en los principales rankings, y esto nos habla del prestigio y la calidad de los programas. Entonces, aquí les pusimos algunas escuelas que participaron en nuestro evento. La siguiente, por favor. Y bueno, en un tercer grupo tenemos los institutos especialisé. Como su nombre lo dice, son especializados en ciertas áreas muy específicas. Estos institutos tienen, pues son muy selectivos, realmente buscan que el estudiante tenga el perfil del área en específico, y nos pueden dar pues ya sea diplomas respaldados por el gobierno francés o un diploma emitido por la misma institución. Entonces, estas escuelas las podemos dividir en escuelas superiores de arte y diseño, las famosas ENSA, en donde podemos estudiar arquitectura, los institutos de gastronomía, hotelería, los famosos institutos de estudios políticos o Sciences Po en París, y pues institutos de periodismo, salud y artes audiovisuales. Entonces, para cada programa e institución, pues el costo es muy variado, dependiendo igual del estatuto de la institución. Entonces, por ejemplo, aquí les pusimos el ICIPCA, que propone pues una formación muy especializada en el diseño y la creación de fragancias, por ejemplo, l'École du Louvre, que propone programas en museología,
Instituto Paul Bocuse o el Cordon Bleu, que propone pues diplomas en artes culinarias, gastronomía y pastelería, y pues los conservatorios en donde ustedes pueden estudiar música, danza, teatro, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, algo pues muy importante sí es estudiar en Francia, pero específicamente ¿en dónde? Nosotros les recomendamos que pues se guíen por el programa de estudios, que realmente este programa esté adaptado a sus necesidades académicas y a los objetivos profesionales que ustedes tengan, ¿no? Hay gente que igual pues elige las ciudades un poquito en función de la industria a la cual les interesa acceder, ¿no? Por ejemplo, gente que estudia en Toulouse pues tiene un interés particular por la aeronáutica, por lo aeroespacial, y en esta ciudad se encuentran pues las grandes empresas en este ramo, ¿no? También pues gente que quiere dedicarse, por ejemplo, a la industria vitivinícola, pues elige Bordeaux por la industria relacionada que está ahí, y así, ¿no? Si queremos estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales, pues quizá la estrategia adecuada es elegir Estrasburgo. O hay personas que consideran pues el presupuesto, cuánto me va a costar vivir en X o Y ciudad. Hay que considerar que pues París, la ciudad luz, y Niza, pues es caro vivir allá, inclusive para los mismos franceses. Y si elegimos una ciudad, por ejemplo, un poco más pequeña, una ciudad estudiantil, pues podemos considerar un presupuesto pues un poco más bajo. Y pues también hay gente que considera pues el clima o las atracciones turísticas o los paisajes, porque aparte de estudiar allá, pues ustedes van a vivir allá durante 2 años. Entonces es importante que elijan muy bien su ciudad. Y les cedo de nuevo la palabra a mi colega Silvana. Gracias, Idalia. Y bueno, pues ya que tienen esta información sobre las instituciones, sobre las ciudades, los presupuestos, pues ¿cuáles son los pasos clave para construir su proyecto de maestría en Francia? El primero, pues, es la búsqueda de información, y yo diría que por lo menos un año antes de postular, pues está bien que comiencen a buscar información, por lo menos, pero pues la verdad, si su proyecto de estudios está pensado para 2, 3 años, pues nunca es demasiado temprano para buscar información sobre los programas, sobre las posibles becas, sobre los requisitos, etc. Y pues una vez que ya identificaron qué programa es el que les gustó y si efectivamente reúnen los requisitos para poder acceder a él, lo que sigue pues sí sería postular al programa, dependiendo pues de cuál es el procedimiento indicado por la institución, hay que seguir el calendario que nos indiquen. La búsqueda del financiamiento aquí está en tercer lugar, pero yo incluso lo pondría desde el primero. Desde antes pueden informarse qué becas, qué financiamientos se adaptan a su perfil, a su proyecto de estudios, leer convocatorias pasadas para saber si pues reúnen los requisitos, y a pesar de que cambien, pues generalmente la información va a ser bastante similar. El trámite de visa se realiza dentro de los 3 meses previos a preparar su viaje, entonces pues desde ahora también está bien conocer cuáles son los requisitos para poder asegurarse de reunirlos y no tener ningún problema con la visa. Y pues por supuesto preparar su viaje, saber qué trámites van a tener que realizar en Francia, qué documentos tienen que llevarse, pues asistir a los seminarios de preparación a la partida que imparte Campus France para que sepan pues toda la información que necesitan para tener una buena preparación de su viaje. Entonces, pues para encontrar formaciones existen diversas herramientas, diversos catálogos. Aquí les ponemos algunos ejemplos. Este es el catálogo de maestrías de Campus France, al cual pueden acceder desde nuestra página de internet y en el cual pueden hacer búsquedas de formaciones por área de estudios o por palabra clave. Y bueno, como su nombre lo dice, es un catálogo, es informativo, en el cual van a encontrar información sobre el nombre de la formación, tal vez la duración, la universidad que lo imparte, pero pues ya para conocer detalles sobre el programa de estudios, el perfil de ingreso, el perfil de egreso y todos los requisitos para poder acceder a él, pues más bien en la página de la formación. En este catálogo, en alguna formación se van a encontrar con este logo, que es Label Bienvenue en France,
Y pues este es un sello de calidad que califica la acogida a los estudiantes internacionales. Es decir, por ejemplo, si la universidad tiene una ventanilla única para los trámites de validación de la visa, la CAF, la seguridad social, si tiene un programa de parrainage, por ejemplo, pues seguramente tendrán este label. Sin embargo, no califica la calidad de las formaciones ni tal cual de las universidades. Ahora bien, que si ustedes buscan estudiar un programa enseñado en inglés, está este catálogo específico de Programs Taught in English, el cual reúne formaciones, pues igual que pueden filtrar por grado de estudios, por área, si es enseñado 100% en inglés, si es un diploma nacional, si tiene las cuotas nacionales, etcétera. Pueden hacer búsquedas bastante específicas y de la misma manera, pues es un catálogo de consulta, pero la información específica la encuentran en la página de la formación. El catálogo de Campus Art sobre todo reúne formaciones en arte, como su nombre lo dice, en bellas artes, en danza, en música, canto, pero también cine, arquitectura. Entonces, pues si están más interesados en una formación en arte, pues tal vez aquí es una buena fuente de consulta. Si, por ejemplo, quieren tener un diploma francés, pero tal vez no adentrarse a la experiencia o a todos los trámites que implica ir a estudiar a Francia, pues también pueden optar por una maestría a distancia. Existen más de 600 programas impartidos enteramente a distancia y este catálogo, que es relativamente reciente, pues reúne algunos de ellos para que pues también puedan conocer esta oferta y tal vez optar por esta opción. Otros recursos que pueden encontrar, por ejemplo, en nuestra página de internet, son las fichas tanto de formaciones como de área de estudios y también de las ciudades. Pues en estas fichas van a poder consultar datos específicos sobre, por ejemplo, las universidades, los servicios que ofrecen, las carreras que ofrecen, etcétera. Y además en nuestra página de internet, pues también van a poder consultar artículos sobre la vida estudiantil, los trámites que hay que hacer aquí, los trámites que hay que hacer en Francia una vez llegando, y pues en general información que les va a servir para construir su proyecto de estudios. Y pues recursos externos como la página de la UNICEF, si tienen alguna duda sobre la estructura de la educación superior en Francia o sobre alguna institución, es una buena fuente de consulta. Y L'Étudiant, que pues propone información sobre pues las actualidades de la educación superior en Francia. Ahora bien, pues como les comentábamos, hay que ver cómo se va a postular a la formación que ustedes van a elegir. Hay diversas maneras de postular. Una de ellas es a través de Etudes en France, que es el procedimiento pues, al que nosotros damos total seguimiento. La mayoría de las 70 universidades públicas francesas están conectadas a la plataforma Etudes en France y para poder postular a sus programas es a través de ella. Pues la ventaja más grande, creo yo, es que con un solo expediente pueden postular hasta 7 formaciones de maestría. Y pues aquí hay que subir sus documentos como título, calificaciones, certificado de bachillerato, comprobante de idioma, etcétera. Y se hace una entrevista a través de nosotros con Campus France y pues es un procedimiento único para la mayoría de las universidades públicas. Como les comentaba, pues para las formaciones sea en francés o en inglés hay que comprobar el nivel de idioma. Para francés, pues las más aceptadas por todas las universidades son tanto el DELF a partir del nivel B2 como el DALF C1 y C2. Y el TF y el TCF si obtienen un nivel global de B2. La diferencia pues está principalmente en que el DELF y el DALF no tienen una fecha de caducidad, no importa si lo hicieron hace 3, 4 años, si postulan ahora, su diploma sigue siendo válido. El TCF y el TF, por otro lado, sí son test que tienen una vigencia de 2 años, entonces pues para poder postular hay que asegurarse que su test está en vigencia y además que obtuvieron un nivel global de B2. Para las formaciones en inglés, pues el puntaje hay que revisarlo específicamente con la universidad. En la página de la formación seguramente encontrarán esta información. Y pues las certificaciones que son más generalmente aceptadas son el TOEFL, el IELTS, alguno de Cambridge a partir de B2 y el TOEIC. Pero bueno, para saber si la certificación con la que cuentan y no está aquí es aceptada por la universidad, lo pueden consultar en la página de la formación.
¿Cuándo se empieza a postular a través de Etudes en France? Pues, como les comenté, a partir de todo el año pueden buscar información sobre los programas, la certificación de idioma, la traducción de documentos. Todo el año pueden contactar a su espacio Campus France para resolver dudas específicas o si no tienen mucha idea de dónde empezar, aunque después de esta conferencia ya van a tener las bases para empezar a planear su proyecto. Luego, del 1 de octubre y hasta el 1 de enero hay que crear su cuenta en la plataforma y seleccionar sus programas de maestría, redactar sus motivaciones, subir sus documentos. Entre el 1 de enero y hasta el 1 de marzo, pasar una entrevista con Campus France para pues, que conozcamos mejor su proyecto de estudios, la coherencia con su recorrido académico y profesional. Y pues también por aquí ya es las fechas donde salen la mayoría de las convocatorias de becas, aunque algunas no, algunas salen antes, pero es un buen momento también para preparar los expedientes de postulación a las becas. Y las respuestas de las universidades llegan entre marzo y abril para poder pues ya seguir con el resto de los trámites, como es la solicitud de visa a partir de junio, julio, agosto. Las clases en Francia generalmente empiezan en septiembre, entonces pues este calendario es el mismo cada año para que lo tengan en cuenta. Hay formaciones que no se encuentran conectadas a la plataforma de Etudes en France y hay que hacer una postulación directa. Generalmente van a ser las que están impartidas en escuelas privadas, en las grandes escuelas de ingenieros o business school privadas. Las formaciones muy selectivas, incluso dentro de las universidades públicas, habrá alguna formación que requiere una postulación directa. Y los programas en inglés, aunque pues la tendencia también va a que las universidades públicas que ofrecen programas en inglés también la mayoría las podrán encontrar en la plataforma de Etudes en France. Algunas formaciones incluso les van a pedir un doble procedimiento a través de Etudes en France y pues en el procedimiento propio de la universidad. Y si no saben cuál es el procedimiento que les pide la universidad, vayan a la página de la formación. Ahí siempre hay una sección dedicada a la admisión, a los requisitos, específicamente a los requisitos para los estudiantes internacionales, y ahí podrán conocer cuál es el procedimiento que les corresponde seguir de acuerdo a la formación a la que están postulando. Le regreso la palabra a Idalia. Bueno, pues muchas gracias, Silvana. Entonces ya vimos cómo podemos acceder a estas universidades y algo que es muy importante, pues el financiamiento. Entonces, recuerden que aparte de los beneficios y descuentos que tenemos nosotros como estudiantes internacionales, también es posible acceder a becas o financiamientos. Entonces, nosotros tenemos este catálogo que se llama Campus Books, en donde ustedes pueden pues consultar la oferta de becas y financiamientos tanto del gobierno francés, del gobierno mexicano, de las universidades, de las fundaciones e instituciones internacionales, y para pues encontrar un programa que realmente se adapta a su perfil o a su proyecto de estudios, pues es necesario que vayamos filtrando, ¿no?, las oportunidades que existen. Entonces, ustedes pueden ir poniendo, pues, cuál es el tipo de beca que les gustaría tener, el nivel de estudios que quieren realizar en Francia, el área de estudios también. Por ejemplo, aquí hicimos un experimento, pusimos filtro México y máster, entonces nos salen 149 programas, pero pues hay que leer cada uno de los programas, pues para ver cuál es la descripción, cuáles son las prestaciones o beneficios, porque hay algunas becas que solamente es pues algún descuento en el costo de la formación, el boleto de avión, o hay algunas otras que sí son pues más completas, con un monto de manutención, por ejemplo. También pues informarnos sobre el proceso de candidatura, si hay algunos requisitos específicos, y también conocer el contacto, porque a pesar de que estos programas están en el sitio de Campus France, no significa que nosotros gestionamos todas las becas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o pregunta en específico, la pueden hacer llegar directamente a la persona responsable o que gestiona el programa. La que sigue, por favor. Bueno, y tenemos este calendario de becas que de hecho fue actualizado a inicios de este año. Este documento tiene como objetivo pues darles a ustedes una perspectiva general sobre los programas de becas,
su nombre, qué tipo de beca es y las fechas de apertura y cierre de la convocatoria y cuándo obtendrán los resultados. Entonces, con esto ustedes podrán organizarse de una mejor manera pues para llevar a cabo sus trámites, también de visado, por ejemplo. Entonces, este catálogo está en nuestro sitio de internet. La siguiente, por favor. Y aquí pusimos algunos ejemplos de becas. No vamos a entrar tanto a detalle porque recuerden que tenemos ahorita a las 3:30 nuestra conferencia de becas, pero pues sí les quiero compartir algunos puntos muy específicos sobre cada una de estas convocatorias. Por ejemplo, en el caso de la beca Eiffel, pues la beca de excelencia del gobierno francés. Recuerden que es muy importante pues ponerse en contacto primero con la universidad que propone el programa que les interesa. Esta beca tiene una dinámica muy diferente. No es como que yo, Idalia, quiero acceder a esta beca y mando mis papeles directamente al gobierno francés, sino que yo a través de una universidad puedo hacer llegar mi documentación a la universidad francesa. Y otra cuestión muy importante es que esta beca, por ejemplo, en el caso de estar cursando algún programa en Grande École y que tiene un costo pues superior, el costo de la colegiatura o el del costo de la formación no viene incluido en la beca, entonces es algo que ustedes tienen que financiar. En el caso de la beca Lumière, por ejemplo, pues este programa para un máster de 2 años en francés en universidad pública, pues ustedes tienen que pues estar atentos a la convocatoria. De hecho, ya está abierta y pues mucho cuidado con pues el hecho de que es para un programa en francés, porque luego se llegan a confundir. Tenemos el programa de becas MOV con el gobierno francés, entonces les otorga hasta esta cantidad de dinero. Hay que considerar que se tiene que reembolsar una parte a la fundación porque ellos tienen como objetivo pues apoyar a otros estudiantes y para las becas MOB sí hay que hacer el registro pues con mucha anticipación. Ellos abren un preregistro, me parece que casi con un año de anticipación. Igual está el programa de becas Juventudes Guanajuato con el gobierno francés. Tiene las prestaciones pues casi parecidas a la beca Lumière, solamente que esta beca es exclusivamente para estudiantes del estado de Guanajuato. Tenemos también nuestra beca del Colegio de Ingenieros Civiles en México, una beca pues digamos de reciente creación, para estudiar un máster de 2 años en universidades públicas con formaciones ligadas a la ingeniería civil. Y pues nuestra beca Marianne, que es una beca de cobertura social, nos apoyan con los gastos de la matrícula y tenemos pues la inscripción al seguro de salud público francés y otras prestaciones. La siguiente, por favor. Pues la beca de maestría a distancia para pues estos programas que son totalmente a distancia. Se hace un pago pues total o parcial del costo del programa y sepan que igual aquí en México contamos con un campus conectado. Es un dispositivo de apoyo para que ustedes puedan tener pues apoyo lingüístico, tutorías y tener pues éxito en su programa. Es algo aparte, pero pues si ustedes igual están interesados en este tipo de programas a distancia, pueden beneficiar de ese acompañamiento. Pues todos conocemos también las becas CONACYT, que tiene diversas convocatorias y que van muy enfocadas a ciertas áreas, entonces para que igual pues las tomen en cuenta. Nuestras becas de doble diploma para maestría o doctorado en cotutela, las famosas becas Erasmus Plus, que son para estos programas conjuntos entre universidades de la Unión Europea. Y pues estos proyectos, estos programas, pues cuentan con recursos propios para financiar la movilidad de los estudiantes. Y pues por otro lado tenemos las becas de universidades francesas. Hay algunas que proponen pues becas en el marco de los programas IDEX, Initiative d'Excellence,
como la Universidad Paris-Saclay, la Universidad de Saint-Étienne, por ejemplo. Está igual a la beca de la Universidad de Franche-Comté, la beca Victor Hugo, que, por ejemplo, esta beca no es que les dé un cheque cada mes con cierta cantidad, sino que ustedes están exentos, por ejemplo, del costo del programa, se les otorga un alojamiento en residencia universitaria, les dan pues como tickets o pases para comer en restaurantes universitarios y la beca Émile Boudmy de Sciences Po. Y asimismo existen los financiamientos que pues bueno son préstamos por parte de estas instituciones que les dan pues cierta cantidad para financiar sus estudios. A su regreso tienen que regresar este dinero, les dan un tiempo de gracia y a un interés pues accesible. Algo muy importante es que algunas de estas instituciones cuentan también con convenios con algunas escuelas para reducir el costo de los programas. Pero más información van a tener en la conferencia que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, y una vez que ya tenemos pues nuestra aceptación, nuestra beca, pues es el momento de hacer la solicitud de la visa francesa. Entonces, sea que ustedes hayan hecho el proceso de admisión a través de Campus France, nosotros podemos ligar su aceptación con el trámite preconsular, o si ustedes fueron aceptados de manera independiente, pues hacemos el trámite preconsular, que es un trámite que tiene como objetivo pues validar su proyecto académico en Francia y que puedan pues presentar su solicitud ante el Consulado General de Francia en la Ciudad de México. Entonces, todos los estudiantes obtienen un solo tipo de visa, la visa Convención Étudiant, y como lo comentaba mi colega Silvana, pues esta visa les otorga ciertos derechos desde el inicio de la validez. Pueden trabajar medio tiempo, pueden inscribirse a la seguridad social, tener descuentos en museos o igual les permite pues tener la tarifa preferencial para el transporte. Y digamos, si ustedes van a estudiar sus 2 años de maestría, la visa que les van a dar aquí en México va a ser por la duración del primer año y en Francia tienen que renovar este permiso migratorio. La que sigue, por favor. Bueno, y pues nosotros igual contamos con nuestra red France Alumni, que es una red profesional y social que tiene como objetivo reunir a todas esas personas que han realizado estudios en Francia para que sigan en contacto pues entre ellos, para que sigan en contacto con la cultura francesa y pues que puedan descubrir también pues ofertas laborales y puedan pues tener un desarrollo profesional. Dentro de esta red nosotros contamos con otra red que se llama Embajadores France Alumni. Entonces, estos embajadores France Alumni han puesto a disposición sus datos para que estudiantes interesados en realizar algún programa en Francia los puedan contactar y puedan hacerles pues preguntas respecto a la vida estudiantil, respecto a las universidades, los estudios. Entonces, dense una vuelta por nuestro sitio de France Alumni y todas estas personas que hacen parte de este programa pues son voluntarios y están pues muy dispuestos a orientarlos con todas sus dudas. Y pues referente a pues las empresas francesas, recuerden que ustedes al haber estudiado en Francia, al haber obtenido pues su diploma francés, pero también al haber desarrollado competencias pues globales muy apreciadas hoy en día, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la adaptación a nuevos entornos, es algo súper valorado el día de hoy. Entonces, esto les va a abrir puertas en alguna de las 550 empresas francesas que están presentes en México, que están, claro, en la capital, pero también repartidas en todo nuestro país. Entonces, es una gran oportunidad igual para ustedes una vez que hayan realizado sus estudios en Francia.
Entonces, les recordamos nuestro sitio de internet, mexico.campusfrance.org, en donde ustedes pueden encontrar pues toda la información de la que hemos hablado, artículos respecto al sistema educativo en Francia, los diplomas, también de cómo es vivir en Francia, los trámites que tienen que realizar, nuestros catálogos de formaciones, nuestras guías de postulación a los programas y nuestro catálogo de Campus Books. Y bueno, también queremos invitarlos a nuestros próximos eventos. Dentro de pues casi un mes tenemos Tu Doctorado en Francia, que es un evento en el cual promovemos los estudios de doctorado. Nos acompañan escuelas doctorales francesas que pues buscan igual difundir su oferta de doctorados y proyectos que tienen. Entonces, si ustedes están interesados o conocen a alguien, pues por favor compartan la información. Y también a principios de marzo tenemos estos eventos. El 5 de marzo el evento One-to-One MBA. Entonces pueden registrarse gratis, y el 6 de marzo uno pues enfocado ya a maestrías en general, en donde vamos a participar. Y bueno, finalmente pues les dejamos nuestros datos. Nosotros pues somos un equipo franco-mexicano, tenemos 5 oficinas repartidas en todo México, y pues con mucho gusto los vamos a acompañar durante este proceso de estudiar en Francia. Y pues les dejamos también nuestras redes sociales. Campus France México, en Facebook ponemos información de eventos, de becas y algunos otros programas. También en Instagram tenemos una dinámica muy interesante en donde hacemos los takeovers. Alumnis pues les enseñan cómo es su día a día en Francia. En Twitter igual ponemos información muy importante referente a estudios en Francia, y pues en YouTube podrán encontrar pues varias conferencias como estas o más específicas, por ejemplo, para estudiar el francés en Francia o para estudiar ingeniería o management. De hecho, nuestras conferencias de estos últimos 2 días van a estar disponibles, entonces pues para que puedan igual visualizarlas. Y pues ha llegado el momento de que nuestra alumni, Yesenia Román, que hizo su máster en Sociología en la Universidad de París, pueda compartirnos su testimonio. Pues muchas gracias, Yesenia, por acompañarnos, y te dejamos la palabra. Hola a todos. Me llamo Yesenia Román, tengo 29 años. Muchas gracias por invitarme y espero que lo que les voy a contar vaya a ser interesante para ustedes. Antes de explicarles cómo llegué a Francia, les voy a hablar un poquito más de mi trayectoria escolar y profesional para explicarles por qué estoy aquí. En México hice una licenciatura en Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional, entonces para los que no saben está ligado al marketing. Después de terminar mis estudios, tomé un año sabático en el que comencé a estudiar francés, y entonces ahí fue mi primer acercamiento con el país y con la lengua. Después de mi año sabático empecé a trabajar en México en una agencia de investigación de mercados, y fue justamente aquí en donde decidí que quería hacer una maestría en sociología en algún momento de mi vida, pero aún no sabía ni en dónde, ni cómo, ni nada. Un año después me enteré del programa de asistentes de español que tiene el gobierno mexicano con el gobierno francés, y decidí aplicar y venirme a Francia por 8 meses para ser asistente de español en una preparatoria que está a las afueras de París. Pero mi objetivo siempre quería regresar a hacer marketing, regresar a hacer mi maestría, así que decidí buscar una universidad, y lo hice justamente a través de la plataforma de Campus France. Puse palabras claves súper básicas, puse sociología y me sacó una lista de todas las escuelas en las que podía hacer mi maestría en sociología, y empecé a buscar, a investigar en cada una de las escuelas los programas para ver cuáles se adaptaban más
a lo que yo quería hacer. Hice todo mi proceso con Campus France, pasé mi entrevista con León y una vez que pasé mi entrevista y fui aceptada, postulé a 4 universidades, 3 en París y una en Montpellier, y me aceptaron en la Universidad de París, como dijeron, París 5. Y ahí, aparte, una vez que ya pasó mi proceso con Campus France, tuve que hacer otro proceso con la escuela. Tuve que pasar algunos exámenes, pasar entrevistas, y una vez que la escuela me dijo, ok, te aceptamos, hice mi trámite de visa en México. Y la verdad es que es súper fácil, es un proceso tedioso como cualquier proceso administrativo, pero fue muy fácil de hacerlo, y Campus France es el intermediario era el intermediario entre la universidad, entre la embajada, entre todos los trámites. Ellos eran los que me ayudaban, me apoyaban con todas mis dudas, con todas mis preguntas, así que acérquese a su consejero. Mi maestría la hice en sociología en París, y era una maestría en alternance. Es decir, que unos días iba a la universidad y otros días estaba en una empresa. Hice mi alternance en una agencia de investigación de mercados que se llama Occurrence, aquí en París. Y cuando terminé mi maestría y terminé mi alternance, me ofrecieron un CDI, y ahora estoy trabajando aquí a tiempo completo y me la estoy pasando muy bien. Mi trabajo, no sé si sepan muy bien o si les interesa saber qué hago, pero básicamente la investigación de mercados es como su nombre lo dice. Trata de investigar los mercados de diferentes productos o de diferentes marcas, y en el departamento en el que estoy trabajando ahorita en Francia, nos encargamos de hacer investigaciones, de hacer estudios sobre productos como las fresas, el kiwi, el vino, el queso, básicamente todos los productos agroalimentarios franceses, y lo hacemos en diferentes mercados al internacional, en Europa, en Asia, incluso me ha tocado hacerlo en México. Para hablarles un poquito más de qué es ser estudiante acá, hay muchísimas ventajas, sobre todo si tienes menos de 26 años. Yo cuando empecé a hacer mi maestría tenía 27, así que las opciones estaban un poquito más limitadas, pero aún así tuve la oportunidad de aprovecharlas. Si tienen menos de 26 años, por ejemplo, pagas menos tu Pass Navigo, que es tu pase para el transporte público en Francia. Yo apliqué, como les explicaron, apliqué para la CAF, para tener mi APL, y me daban más del 60% de la renta al mes. Me ayudaban con más del 60% de la renta mensual. También están los restaurantes, que también les explicaron, que cuesta como una comida completa, es decir, entrada, plato fuerte, postre y tu queso al final, te cuesta 3,25 € más o menos, y por el COVID costaba 1 euro, presentando solamente tu tarjeta. Y la verdad, las porciones están bastante bien para una comida. Es una experiencia súper, súper, súper enriquecedora. No puedo decirles que fue fácil, porque no fue fácil, fue muy complicado. Es muy complicado tener que adaptarse, para empezar, a una nueva lengua, a nuevas costumbres, tener que levantarte y tener que luchar todos los días por estar lejos de tu casa, por tener que adaptarte a un sistema educativo que es muy, muy diferente al que tenemos en México. Y hay muchas cosas que van a tener que esforzarse por aprender, que para los estudiantes franceses son cosas totalmente normales, y que para ustedes van a ser cosas nuevas. Entonces eso es bastante complicado, pero hay que aclarar que mi maestría era 100% en francés, y a pesar de que hablaba ya francés, es muy diferente hablar el francés de todos los días a tomar clases de sociología en francés. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que estábamos en la pandemia, entonces tampoco fue fácil. Que hay que tomar en cuenta que hice mi maestría en alternance, entonces tenía que trabajar, tenía que hacer mi investigación, porque aparte mi maestría es una maestría en sociología, pero era una maestría en investigación, así que tenía que hacer trabajo de investigación para escribir mi memoir cada año.
y pues hay que leer, hay que entrevistar gente, hay que hacer muchas cosas que toman tiempo y es lo que menos tenía, pero bueno. Una vez que terminé, tuve una de las mejores notas de mi escuela, de mi clase, durante los 2 años, así que puedo decir que el trabajo para mí valió la pena y hoy estoy aquí, me dieron un trabajo, entonces todo el trabajo, todas las noches que no dormí, valieron la pena. Así que si puedo darles un consejo es, estén listos para tener que trabajar más que el doble que los demás alumnos, sobre todo si son los únicos extranjeros en su escuela. Estén listos para tener que caerse, para tener que aprender a levantarse, para aprender a estar lejos, y van a ver que es una de las experiencias más gratificantes, y estén listos también para demostrarle a todos que, que están al nivel y que pueden sobresalir en un país que no es el suyo. Y listo. Muchas gracias, Yesenia, por tu testimonio. Buenas tardes a todos y a todas. Hola. Y justamente vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y justamente tenemos algunas preguntas que hicieron a propósito de tu experiencia, Yesenia. Entonces, si me permites, voy a comenzar con la primera, que es relacionada con el programa de asistentes de idioma. Parece que les llamó mucho la atención que esta fue tu primera experiencia. Entonces nos preguntan si necesitabas tener una licenciatura en enseñanza de español o francés, o si con cualquier profesión o licenciatura pudiste postular. Yo apliqué en el 2017 y en ese entonces no se necesitaba tener ninguna experiencia. Yo solo tenía experiencia con niños y fue como una de las preguntas que me hicieron en la entrevista. Tenía experiencia con niños y era lo único que necesitaba, pero si entendí bien, la convocatoria salió hace poquito y en esta convocatoria está tener experiencia como en enseñanza, pero no estoy segura, así que chequen bien la convocatoria y yo creo que ahí puede decirles, pero la verdad, si no es parte de su carrera, no es tan fácil como creen adaptarse a enseñar en una escuela con adolescentes franceses. Entonces, chéquenlo bien. Ok, muchas gracias. Sí, pues los invito a revisar la página de la Secretaría de Educación Pública, donde ya está publicada la convocatoria de este año. Muy bien, nos hacen una pregunta un poco indiscreta, así que decidí suavizarla un poco. Si tu salario es competitivo, si consideras que en Francia el salario que tienes actualmente es competitivo. Buena pregunta. Mi salario, para empezar, es un salario de junior, porque acabo de terminar la maestría y todo. Está por arriba de un salario mínimo, pero, o sea, acabo de empezar, llevo 6 meses, está bien, y espero pronto pueda avanzar más, porque ahorita es uno de los salarios en empresa de los más bajos, pero gano bien y me alcanza para vivir cómodamente en París, que es bastante caro, y así que no sé cómo decirlo, porque digamos que está bien para un salario junior. Excelente. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan si fue difícil ser aceptada en la institución francesa, considerando que las áreas de estudio son un poco diferentes, al menos a simple vista. Es una gran pregunta. No sé a qué se refieren. O sea, si fue fácil ser aceptada, pues para empezar, yo tenía experiencia profesional en México, entonces fue una de las cosas positivas que me dieron cuando hice mi entrevista para la universidad aquí en Francia, porque aparte la empresa en la que yo trabajaba en México es una empresa franco-alemana, perdón. Entonces era bastante conocida aquí en Francia, y saber que yo había tenido una experiencia en México era como, tiene experiencia en el extranjero, aunque para mí era México. Entonces fue bastante fácil, pero también
es importante saber que mi carrera en México estaba totalmente relacionada con mi carrera en Francia. Entonces yo creo que eso ayudó a que la transición fuera muy, muy fácil. Entiendo. No sé si se refieren a eso o si sea más como aceptada entre mis compañeros de la escuela, cosas así. No, era justamente a nivel de las carreras entre México y Francia. Muy bien. También nos preguntan qué diferencias o grandes diferencias encuentras entre el mundo laboral francés y el mexicano. Entre el mundo laboral es bastante parecido. No me gustaría decir que es igual porque no lo es. Ahí encuentro más diferencias, si puedo decir algo, es como encuentro más diferencias entre el sistema educativo en Francia y en México que entre el sistema laboral en Francia y en México. Es un trabajo en una oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde e igual, pero mi empresa es una empresa chiquita, entonces somos 20 personas y estamos todos como una familia. Las personas me aceptan fácilmente, entonces de verdad yo siento que la vida profesional en Francia es bastante similar a la vida laboral en México. Excelente. Sí, me parece interesante resaltar esto que mencionas, que hay más similitudes quizá que diferencias, ¿no? Muy bien. Sí. También nos preguntan, ¿cuál fue el proceso para conseguir una alternancia? El proceso fue muy complicado. Primero hay que saber que para el primer año no se puede porque la alternance es un trabajo a tiempo completo y el primer año no pueden hacer trabajo a tiempo completo, solamente su visa solo les permite hacer trabajo a medio tiempo, bueno, 60% del tiempo. Y después, cuando ya es el segundo año, ya tienen el derecho de hacer la alternance, pero se tiene que hacer, tú tienes que encontrar a tu empresa solito. Bueno, la universidad te ayuda, pero te toca a ti encontrar a la empresa. Después que la empresa te acepta, hay que pedir un permiso al gobierno aquí en Francia para aumentar tu nivel de horas, tu permiso de trabajo de 60% al 100%. Y puede ser que no te lo den o que sí te lo den, depende de cómo justifiques este aumento de horas. Pero se hace directamente en Francia. Directamente en Francia, ok. Muy bien, y también nos preguntan si tu universidad era pública o privada. Sí, era una universidad pública, pero mi máster estaba como pegado a esta universidad pública, pero era un máster independiente de la universidad, pero sí es una universidad pública. Excelente. Y bueno, una última pregunta solo para aclarar, a lo mejor se confundieron, que si tu licenciatura en México era sociología y era para estudiar el máster en sociología, entonces si nos puedes aclarar. No, mi licenciatura en México era en relaciones comerciales, que básicamente es marketing, pero la sociología el marketing es el estudio de los mercados y la sociología es el estudio de las sociedades, entonces se complementan fácilmente. Sí, claro, en ese sentido pudiste tener una especialización de lo que... Exacto, fue una especialización. Excelente. Bueno, Yesenia, pues creo que nos detenemos con estas preguntas. Muchas gracias nuevamente por tu participación y por tu testimonio tan inspirador. Emocionó a varios estudiantes que ya nos han puesto muchos comentarios. Y pues ustedes no dejen también de contactar a Yesenia. No recuerdo si estás en nuestra red de embajadores, pero no, si no... Lo estarás próximamente claro, para que tengan contacto contigo y seguro querrán hacerte algunas otras preguntas. Con gusto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, seguimos, no terminamos porque nos han hecho muchas preguntas y vamos a pasar ahora sí con Idalia y con Silvana para responder algunas de estas preguntas. Traté de agrupar las más frecuentes y pues las más generales también. Hay preguntas muy específicas, recuerden que tienen a su espacio de referencia para que puedan hacerlas una por una. Entonces vamos a comenzar con Idalia. Una vez que nos acepta una universidad, ¿en qué momento se debe pagar la colegiatura y en qué momento se realiza la inscripción?
De acuerdo. Pues la colegiatura o el costo del programa justamente se paga cuando ustedes hacen su inscripción administrativa en la universidad en Francia. Entonces, digamos, cuando están aceptados no se tienen que preocupar por ver cómo van a transferir el dinero o eso se hace llegando allá. Muy bien. Siguiente, Silvana, ¿hay algún equivalente del diplomado en Francia? No exactamente, porque el diplomado en México es una formación que se hace después de la licenciatura, es un posgrado. Y en Francia existe el diploma universitaire, que es una formación que es previo a la maestría. Entonces no tienen el mismo grado de estudios. Si ustedes quieren hacer una formación más corta, sepan que un diploma universitaire no es el equivalente tal cual a un diplomado en México. Excelente. Seguimos, Idalia. ¿Cómo son las equivalencias con los títulos de México para poder acceder, para poder solicitar un acceso o admisión en una grande école? Ok, pues ahí mi recomendación sería que puedas ponerte en contacto directamente con el encargado de la formación para ver si realmente lo toman en cuenta, lo que has aprendido para acceder pues al programa de Grande École que te interesa. Muy bien. Silvana, nos preguntaron mucho esta cuestión de la certificación del francés. ¿Cómo hacer este año? Ya que el DELF y el DALF pues se han cancelado en lo que va del año y pues cuando se reinstalen pues estarán cerradas la mayoría de las convocatorias para Francia. Sí, bueno, es cierto que el DELF y el DALF en este momento no se están aplicando. Sin embargo, como les mencioné durante la presentación, también pueden comprobar su nivel de francés con un test de connaissance du français, el TCF, o el test, el TEF. Y estos dos certificaciones, algunas alianzas francesas o centros de certificación, como el IFAL también, los proponen. Entonces, pues les invitaría a acercarse a su alianza francesa más cercana o al IFAL para conocer, pues, si todavía, más bien, cuándo podrían presentar este examen. Eh, y bueno, si sería para postular este año, es cierto que ya es un poco tarde para poder certificar el idioma en este momento, porque pues en sí el calendario de postulación normalmente ya cerró, entonces pues creo que para poder hacer una certificación para el próximo año todavía está muy a tiempo incluso de que se abra otra vez el Delphi y el DALF. Excelente, gracias. Seguimos con Idalia. Nos hicieron muchísimo estas dos preguntas, entonces decidí juntarlas. Si hay un límite de edad para presentar una maestría en Francia y también si hay un límite de edad para acceder a las becas. Ok, para postular a maestría realmente no hay como una edad límite. Lo que sí nos gusta decirles o que tengan en cuenta es que sus compañeros quizá van a estar pues un poquito más jóvenes. Aquí en México, nosotros estudiamos, trabajamos y después seguimos con nuestra formación y allá pues considerando que la licenciatura es en 3 años y ellos siguen con la maestría, pues sus compañeritos van a tener 23, 24 años quizá. Entonces, pues esa sería la cuestión, pero digamos, de requisitos no hay inconveniente. Y sobre pues las becas, realmente depende de cada convocatoria, entonces por eso es muy importante que puedan leer con detenimiento cada pues documento de las becas, porque hay algunas que no tienen restricción de edad y algunas, por ejemplo, la beca EFEL, pues nos pide para candidatos de maestría, gente menor a 25 años. Muy bien, seguimos con Silvana. Nos preguntan si para aplicar a un programa en inglés necesitan alguna certificación oficial. Sí, generalmente van a encontrar las certificaciones aceptadas en la página de la universidad y pues las más comunes, como ya les había dicho, es el IELTS y el TOEFL, que son generalmente aceptadas por todas las instituciones. Gracias, Idalia. Perdón, Silvana, sigo con Idalia. Sobre la equivalencia de estudios, ¿en ICNARIC es aceptada o hay alguna otra forma? Tal vez aclarar un poco Sí. este punto de la equivalencia. Sí, bueno, para postular a través de nosotros a universidades públicas no es necesario. O
sea, realmente nosotros pues igual hacemos un poco este trabajo de indicarle a la institución que estudiaron, en dónde, y que tengan ellos pues una idea clara de ustedes, su perfil como candidato. Ahora, sí he escuchado de algunas personas que para prácticas profesionales o trabajos se los piden, pero digamos, para la candidatura con nosotros no es necesario. Muy bien, gracias. Seguimos con Silvana. ¿Es necesario el título o existe la posibilidad de aplicar aunque mi título está en proceso? Hicieron mucho esta pregunta y bueno, en cuyo caso, ¿qué documento sustituiría al título? Ok. Si no tienen el título todavía, pueden presentar un documento como la carta de título en trámite. Si tienen, por ejemplo, ya la convocación al examen profesional con una fecha ya establecida, también es posible presentarla. El acta de examen profesional. Estos serían los documentos que pueden presentar si no tienen el título. Si alguna universidad, postulación por fuera de Etudes en France, les acepta otro documento, bueno, eso ya sería revisarlo con cada universidad, pero para pasar por Etudes en France, alguno de estos documentos que les mencioné es necesario. Muy bien, gracias. Y Dalia, nos preguntan si a algunas becas se aplica antes que la universidad o primero se postula al máster y luego a las becas. Pues en la mayoría de los casos es primero postulamos al programa, a la universidad, y una vez que estemos aceptados o que tengamos un documento que compruebe que estamos en ese proceso, podemos postular a las becas. Solamente en el caso de las becas MOB, sí es importante que hagan su preregistro antes, porque si no lo hacen, ya después ustedes no pueden continuar a las siguientes etapas. Pero en la mayoría de los casos sí es ya postulando o estando aceptado. Muy bien, gracias. Silvana, nos preguntan si no hice mi registro de documentos de octubre a diciembre en la plataforma de Etudes en France, ya no puedo postular a ninguna formación que comience en septiembre de 2022. Te recomiendo que te pongas en contacto con tu espacio Campus France. Estamos tratando un poco caso por caso. Si tienes un expediente ya muy completo, posiblemente todavía podrías postular, pero como te lo mencioné, es caso por caso, entonces hay que contactar al espacio Campus France de referencia. Muchas gracias. Y Dalia, ¿cuáles son las fechas habituales para aplicar a un programa de maestría? Ok, bueno, recuerden que si es un programa en universidad pública, pues tienen que seguir el calendario internacional de Etudes en France. Entonces, la convocatoria abre en octubre, digamos, y termina a final de año. Entonces, es muy importante que durante este periodo ustedes puedan completar su cuenta y posteriormente, pues, se siguen las siguientes etapas de entrevista y de validación final por parte de nosotros. Las fechas claves sí son cuando está la convocatoria abierta, entonces eso lo van a poder ver en nuestro sitio de internet o redes sociales, porque va cambiando poquito cada año. Excelente. Silvana, nos preguntan, para las maestrías impartidas en inglés, ¿también puedes postular a través de Etudes en France o es necesario hacer un procedimiento directo? Ok, para las maestrías impartidas en inglés, a veces sí es a través de Etudes en France, en universidades públicas. Cuando es privada es directo siempre. Pero si son universidades públicas, algunas universidades cada vez más sí proponen la candidatura a estos programas a través de Etudes en France. En algunos casos proponen un procedimiento paralelo, es decir, que tanto hay que hacer como el de Campus France como el de la universidad. Entonces, pues hay que consultar caso por caso, dependiendo del programa en la página de la universidad. Muchas gracias. Y Dalia, nos preguntan si para enviar la candidatura es necesario la apostilla o únicamente el título o si se requiere el apostillado de algún otro documento. Ok, no es necesaria la apostilla, sin embargo, pues se recomienda. ¿Por qué? O al menos yo lo recomiendo, porque, digamos, ustedes van a traducir igual su título, su certificado de prepa, certificado de estudios, entonces así cuando mandan a hacer la traducción ya tiene pues la apostilla dentro del documento de la traducción, pero si no la tienen no pasa nada para postular.
Excelente, muchas gracias. Silvana es un caso un poco más específico, pero bueno, nos pregunta si alguien con una licence profesional puede postular a la beca Lumière 2022-2023, considerando que no hizo su proceso Études en France de octubre a diciembre del año pasado. Ok, bueno, en cuanto a postular a la beca Lumière con una licencia profesional, sí se puede porque la licencia profesional te da la posibilidad de postular al máster. Siento que son un poco separados los casos. Para postular al máster, si todavía no has empezado tu procedimiento, pues como lo comenté anteriormente, caso por caso hay que contactar al espacio Campus France para ver si todavía es posible poder hacer tu postulación para el próximo ciclo. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también frecuentemente, Idalia, que si es posible postular a 2 o más becas. Sí, es posible postular, nada más que sean conscientes en dado caso de ser acreedores a los 2 programas, y si los programas tienen recursos del gobierno francés, no son compatibles, entonces van a tener que elegir una. Pero en teoría sí pueden postular. Ok, muchas gracias. Silvana, una pregunta un poco aleatoria. Si el nuevo consulado de Francia en Monterrey está realizando trámites de visa o tiene que ser el de la Ciudad de México. No, actualmente no sabemos si en algún momento lo hará, pero el Consulado General de Francia en Monterrey no emite visas, entonces el trámite de visa únicamente se puede hacer en el Consulado General de Francia en la Ciudad de México. Ok, perfecto, muchas gracias. También siguen llegando muchas preguntas para Yesenia, entonces aprovechando que estás por aquí, si puedes explicar nuevamente cómo se consigue la empresa. Parece que les interesó mucho esto y no quedó bastante claro. Es la empresa, ¿cómo se consigue la empresa? La universidad, normalmente la universidad te ayuda. La universidad manda diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes empresas en las que están buscando a alguien en alternance y tú puedes postular, pero si no, en internet, como una búsqueda de trabajo normal, buscas empresas, el puesto que estás buscando en alternance y vas a encontrar muchos empleos. Solo tiene que estar ligada a la alternance, tiene que estar ligada a lo que estás estudiando. O sea, no puedes estar trabajando en una empresa que se dedica a aviones y mi maestría era en sociología, no puedes, o sea, tiene que haber un lazo entre los dos. Pero te toca a ti buscarla. Tú solito tienes que encontrarla. Tú misma tienes que encontrarla. Excelente. Ok. Bueno, pues siguen saliendo varias preguntas, algunas muy específicas. Les recuerdo que nos pueden contactar para todos sus casos particulares y también muchas preguntas sobre las becas. Entonces, para las becas, me gustaría invitarlos a la siguiente presentación, que es a las 3:30. Les voy a dejar nuevamente el vínculo para que se conecten. Para que se registren, tienen que registrarse, es a las 3:30, conferencia de becas del gobierno francés, y a las 4:30 estarán disponibles también otros organismos de becas y financiamientos en nuestro canal de YouTube directamente. Entonces, sin más, pues muchas gracias nuevamente, Silvana y Dalia, por su excelente presentación, y a Yesenia por su testimonio. Nos vemos muy pronto y que tengan linda tarde y noche para Yesenia. Gracias. Muchas Adiós. gracias.